Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las cifras significativas y sobre la notación científica. Vamos a empezar con las cifras significativas. Las cifras significativas son todos aquellos números que aportan información. Para determinar cuáles son las cifras significativas de un número, debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Número 1. Los dígitos que son diferentes de 0 son siempre significativos. Número 2. Los ceros que están entre dos dígitos que son significativos también serán significativos. Y número 3. Los ceros escritos al final de la parte decimal son significativos. Muy bien, veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un número que está escrito con varios dígitos que son diferentes de 0 y podemos contar que son exactamente 7 dígitos los que componen al número, y como todos son diferentes de 0, entonces podemos decir que este número tiene 7 cifras significativas. En el siguiente ejemplo, en el ejemplo número 2, tenemos un caso un poco diferente. Tenemos un número que está escrito con varios dígitos, pero entre ellos hay dos dígitos 0, pero se encuentran entre el valor 5 y el valor 8. Ambos son significativos, por lo tanto estos ceros también lo serán. Así que este número tiene 7 cifras significativas también. En el siguiente ejemplo tenemos un número decimal. En este caso tenemos varios dígitos que son 0 hacia el lado izquierdo y tenemos un valor que no es 0 y luego tenemos dos ceros más hacia su lado derecho. Estos primeros ceros que están hacia su lado izquierdo, me refiero al valor del 5, no serán significativos, pero los otros dos sí. Por lo tanto, este número tiene 3 cifras significativas, el 5 y los dos ceros. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora tenemos un número decimal, 14.500, donde todos estos números, el 1, el 4, el 5, son significativos porque son diferentes de 0. Pero además, estos dos ceros que se encuentran acá también son significativos porque la regla dice que todos los ceros que están escritos después de un punto decimal son significativos. Siempre y cuando, claro, estos estén después de un número diferente de 0. Entonces, podemos decir que este número tiene 5 cifras significativas. Y por último, tenemos este valor que es un número decimal, donde tenemos dos ceros que se encuentran hacia el lado izquierdo y tenemos estos números que están en este lado derecho del número, pero que además tienen algunos ceros en medio de ellos. Por lo tanto, estos números que están en este cuadrado son significativos porque, para empezar, este 0 se encuentra entre dos números significativos y estos dos se encuentran hacia el lado derecho de este número significativo. Por lo que este número tiene exactamente 5 números o 5 cifras significativas. Muy bien. Pasemos ahora a la notación científica. La notación científica es una forma de escribir los números cuando estos son muy grandes o muy pequeños, y así poder trabajar con ellos de una forma más cómoda. Para poder escribir números en notación científica, tengo que tener en mente estas dos reglas. Número 1, el valor de la
del número que voy a escribir debe estar entre 1 y 9. No puede ser más grande que eso. Una vez que está entre ese intervalo, entonces podemos multiplicarlo por base 10. Segunda regla. El orden de magnitud nos indica cuán grande o pequeño es el número. Si el exponente es negativo, entonces el valor final será un número menor que 0. Veamos algunos ejemplos. Bien, tenemos estos ejemplos. Veamos el primero, que será el más sencillo. Tenemos el número 1000. Para escribir en notación científica este número, primero tengo que buscar la cifra significativa más cercana. En este caso, sería el 1. Y entonces lo que voy a hacer es escribir ese valor que además cumple con la regla de que está entre 1 y 9. Así que este número está bien. Luego lo voy a multiplicar por base 10 y voy a poner como exponente el número de ceros que tiene hacia su lado derecho. Esto porque imagino que aquí hay un punto y este punto ha dado algunos saltos hacia el lado derecho. Ha dado 3 saltos exactamente, por lo que voy a colocar que tiene un exponente 3. Bien, esta es una forma de ver o de pensar para poder escribir números en notación científica. Veamos este mismo método aplicado con el siguiente ejemplo. Tengo el número 25,000. Podría tomar este primer par de números, que sería el 25, pero no cumple con la regla de que esté dentro de 1 y 9, por lo que solo voy a tomar el primer valor, que sería el 2. Voy a colocar este punto decimal justo después del 2 y ahora voy a hacer algunos saltos hacia el lado derecho. Y empiezo 1, 2, 3, 4. Muy bien, eso quiere decir que mi número en notación científica sería 2.5, que son los números significativos que voy a utilizar. Lo voy a multiplicar por 10 y voy a colocar como exponente el número de saltos que dio el punto decimal. En este caso, 4 saltos, por lo que voy a ponerle un exponente 4. Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. Para el siguiente número, yo tengo un número que ya está escrito en notación científica. Y lo que quiero hacer ahora es convertirlo en su forma normal. Para realizar esto, veo que tiene el punto decimal justo acá y que tiene un exponente 4. Como el 4 es positivo, voy a suponer que el punto decimal va a moverse hacia el lado derecho y deberá hacer 4 saltos. Así que voy a escribir entonces este número 4.5 y voy a realizar el número de saltos que me indica el exponente, que son 4, hacia el lado derecho. 1, 2, 3, 4. Lo que voy a hacer ahora es colocar ceros para rellenar esos espacios donde ha saltado ese punto decimal, de tal manera de que el número debería quedarme así. Muy bien. Eso quiere decir que el número era 15,000. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este ejemplo tengo ahora un número que es muy pequeño, sería 0.003. Para poder escribir este número en notación científica, lo que voy a hacer es un proceso muy similar al que hice anteriormente. Voy a contar el número de veces que este punto decimal va a moverse hasta encontrar a una cifra significativa. En este caso,
hará 1, 2, 3 saltos. Así que el número en notación científica sería 3 por 10. Y ahora esto es importante. Como se trata de un número que es menor que 1, entonces el exponente será negativo. Para este caso, se realizaron 3 pequeños saltos hasta encontrar el número o la cifra significativa. Entonces sería, en notación científica, 3 por 10 a la menos 3. Repito que el valor del exponente fue el número de veces que el punto decimal realizó un salto. Veamos el siguiente ejemplo. Tomando el ejemplo anterior como base, lo que voy a hacer es mover este punto decimal de tal manera de que me quede un número entre 1 y 9. Eso quiere decir de que tengo la posibilidad de moverlo un solo espacio para que esto me quede como 5.006 por 10 a la menos 1. Menos porque el número que estoy escribiendo es menor que 1. Y el 1 está porque realmente solo movimos un espacio, el punto decimal. Muy bien. Para terminar, veamos el siguiente ejemplo. Tengo ahora un número en notación científica que debo escribir en su forma normal. Vemos además que para este caso, el exponente es negativo. En el ejemplo anterior, me refiero a este, recorrimos el punto decimal 4 espacios hacia su lado derecho, porque el exponente era positivo. Así que ahora vamos a hacer que el punto decimal recorra 3 espacios, pero hacia el lado izquierdo. Por lo que sería como hacer pequeños saltos hacia acá. 1, 2, 3. Y tal y como hicimos en el anterior, también vamos a rellenar los espacios con ceros. Y claro, aquí hace falta un valor al que vamos a ponerle un 0. Por lo tanto, el número correctamente escrito de forma normal sería 0.00236. Esto ha sido todo por mi parte, espero que les sea de utilidad. Nos vemos en un próximo video.